Hola, buen día, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bueno, hoy vamos a trabajar desde un punto de vista, no, en esta clase digamos que no es sincrónica. Si no es sincrónica será diacrónica, supongo, la clase. Eh, Esperando que puedan ver la clase, ¿no? Porque es importante. Les pido disculpas por la clase de ayer, que, bueno, tuvimos que suspenderla en su forma diacrónica, sincrónica, me perdí yo, en su forma sincrónica y bueno, la tenemos en este momento. Bien, para comenzar, bueno, les indico un poco que estamos hablando de, vamos a hablar en esta clase de hoy, ¿sí? Vamos a tomar el capítulo 3, ¿sí? De Alba Flessler, en su libro sobre el análisis del niño en el lugar de los padres, ¿sí? En este análisis. Em, Vamos a hablar sobre los tiempos lógicos en la constitución subjetiva, ¿sí? En el proceso de subjetivación, que corresponde al núcleo de proceso de subjetivación de la materia, para ubicarlas un poco en los ejes y los núcleos temáticos que la materia propone. Como les decía, en Lacan, bueno, vamos, en la enseñanza de Lacan todos los conceptos están relacionados, así que esto no nos va no es que podemos situar solamente los tiempos del sujeto, sino que esto nos va a llevar a la relación con otros conceptos, como les decía, como por ejemplo los conceptos de real, simbólico e imaginario, que son los tres registros de Lacan. Ahora vamos a ver un poco más sobre esto, ¿sí? Ateniéndonos a las definiciones que nos presenta el diccionario del psicoanálisis lacaniano. Bien, comencemos un poco con el texto de Alba, ¿sí? A ver qué nos plantea acerca de los tiempos de constitución subjetiva. Voy a compartirles pantalla. Ujú. Bien. Bien, el capítulo 3, o sea, lo que nosotros vamos a ver es tratar de ubicar, digamos, ciertos tiempos de constitución del sujeto, no del niño, ¿sí? Está bien marcado ahí, ¿no? Tiempos de constitución del sujeto. La clase anterior habíamos visto que el sujeto, ¿sí? Cuando hablamos de sujeto, es sujeto sujetado por el inconsciente, ¿sí? Entonces, eso muy relacionado con el otro, con mayúscula, y el lenguaje, ¿sí? Si nos atenemos a las concepciones de lo simbólico que veníamos trabajando en Lacan. Entonces, no se trata de los tiempos de constitución del niño, ¿sí? O sea, no es un tiempo cronológico, ni se trata del niño, sino del sujeto. Ahora lo aclara Alba, ¿no? Les leo un poquito. Alba nos va a plantear esto, dice, decía al explicitar mi posición respecto al psicoanálisis de niños que el psicoanalista atiende al niño pero apunta al sujeto, algo que ya nos dijo, ¿no? Más allá de estas clasificaciones que se puedan hacer en psicología, lo que nos va a decir Alba, fíjense lo que dice, si el psicoanalista atiende al niño, al adolescente o al adulto, no importa la edad, ¿sí? Acá está tomando lo cronológico, para pensar adolescente, niño y adulto. Si el psicoanalista atiende al niño, al adolescente o al adulto, pero apunta al sujeto, si a su vez considera al escucharlo que el sujeto, más que edad, tiene tiempos, encontrará, sin necesidad de apelar a estandarizados recursos técnicos, la especificidad del acto analítico. Esto medio cifrado que está diciendo acá Alba es lo siguiente, es que el sujeto, digamos, lo dice que explícitamente, se apunta al sujeto, ¿sí? Y el sujeto es sujeto del inconsciente. ¿Mm? Sujeto del inconsciente y además, digamos, un sujeto, si hablamos de sujeto del inconsciente, un sujeto atravesado por lo simbólico, como veníamos viendo en la constitución del sujeto, ¿sí? En donde actúa lo simbólico, ¿sí? Sobre lo real, cava un surco y genera una pérdida. Pero, bueno, hay tiempos de la constitución de ese sujeto, ¿sí? Tiempos que entrelazan las acciones de lo real, lo imaginario, lo simbólico. Por eso les decía que vamos a trabajar con estas nociones. Y acá nos está diciendo, si el psicoanalista atiende,
si a su vez considera al escucharlo que el sujeto más que edad tiene tiempos, ¿sí? Puede que escuchemos a un adulto, un adolescente, a un niño, eh, habrá que situar en qué momento, en qué tiempo de constitución del sujeto está ese niño, ese adolescente o ese adulto. ¿Sí? Fíjense, ahí vemos la diferencia bien marcada. Bien, bien marcada entre lo cronológico y los tiempos lógicos. Tiempos lógicos que son, eso quiere decir que un adulto puede encontrarse, digamos, o pueden encontrarse rastros, digamos, de la constitución como sujeto, ¿sí? Y puede quedarse, puede que nos encontremos en un tiempo lógico, en la constitución de ese adulto, o en la constitución de ese sujeto, ¿sí? En ese adulto que nos marque un determinado tiempo, ¿sí? No sé. Ahora veremos y podemos pensar algo de esto. Bien, para hacer esto lo que hace Alba es ubicar un cuadrito, ¿sí? Un cuadrito muy, muy simple, en donde ubica los tiempos del sujeto, que es lo que estamos buscando, a partir de los tiempos del Edipo, que es algo conceptualizado por Lacan, y teniendo en cuenta real, imaginario y simbólico en su predominio en determinados tiempos de constitución. ¿Sí? Ahora veremos el cuadrito. Cuando habla de los tiempos del Edipo, ¿sí? Lo que tenemos que hacer, no lo vimos en exclusividad, o sea, desde Lacan, desde cómo lo conceptualiza Lacan, pero bueno, vamos a verlo ahora a partir del diccionario, a los tiempos del Edipo, ¿sí? Para poder ubicarles y para que puedan situarse bien en el cuadro, ¿no? Para que puedan entender un poco el cuadro. Bien, para eso, vamos al diccionario. ¿Mm? Bien, un segundo, ubicamos los tiempos del Edipo. Aquí estamos. Bien, amplío, dije. Bueno, acá va a ser toda una introducción de cómo lo toma Freud, de cómo lo toma Lacan al complejo de Edipo y cómo empieza. Hay algo importante. Acá habla de un disentimiento entre Freud y Lacan. Dice, Lacan va a empezar a disentir. El más destacado de esos disentimientos, o sea, que se diferencia de Freud, que cambia este concepto, esta cuestión del Edipo, el más destacado es que, a juicio de Lacan, el sujeto siempre desea a la madre y el padre es siempre el rival, con independencia de que la criatura sea varón o niña. O sea, que tanto niña como niño, ¿sí? Desde un comienzo, que Freud un poco lo decía esto, pero Freud hablaba del complejo negativo de Edipo. Tanto varón como niña, ¿sí? Ubican en el complejo de Edipo a la madre como el sujeto, como el objeto de deseo, ¿sí? Y al padre como el rival. ¿Mm? Esto igual, de acuerdo a la cuestión fálica, digamos, importante, establece igualmente experiencias diferentes del complejo de Edipo ¿sí? Para el niño o la niña. Dice, en consecuencia, en la descripción lacaniana, el sujeto masculino y el sujeto femenino experimentarán el complejo de Edipo de maneras radicalmente asimétricas. ¿Sí? ¿Por qué? La cuestión del falo, ¿sí? Esta fase fálica que planteaba Freud. Bien, para Lacan es triangular, no dual, el complejo de Edipo. Ahora veremos por qué. Bien, vamos a ir derecho a los tiempos, así ahorramos un poco de tiempo. Dice, en el primer tiempo del complejo de Edipo, el complejo de Edipo se caracteriza por el triángulo imaginario de la madre, el niño y el falo. Ahí tenemos que ir a lo imaginario, ¿sí? Pero lo imaginario tiene que ver con esto del estadio del espejo. Y el estadio del espejo lo que nos planteaba era la noción de ilusión, de completud, ¿sí? De júbilo en el encuentro con la imagen, con una imagen ideal y completa, ¿sí? Pero fíjense que está hablando del triángulo imaginario de la madre, el niño y el falo. Cuando se habla de falo en psicoanálisis, por lo menos en psicoanálisis lacaniano, estamos hablando, es un concepto un poco intrincado, ¿no? Pero que tiene que ver con el deseo del otro, el falo, ¿sí? Lo que el otro desea es el falo.
¿Mm? Ahora, el falo puede ser imaginario o el falo puede ser simbólico. Si se trata del falo imaginario, ¿sí? Podemos ubicar em, ilusoriamente, por eso es imaginario, determinado significante, ¿sí? Em, que vendría, digamos, es una mezcla, ¿no? Porque no es que hay un falo imaginario y hay un falo simbólico, ¿sí? Siempre están intrincados, ¿sí? Entonces, em, ¿por qué este triángulo madre, niño, falo? Bueno, por una cuestión de que, recuerdan esto que decíamos al comienzo, que decía Alba, ¿no? El intercambio o la ecuación, el intercambio o ecuación, ¿sí? Entre pene y niño. Entonces, ahí, pene, decía Freud, ¿no? Lacan dirá falo. Ubica eso Lacan. Entonces, la madre, ¿sí? Cuando tiene un niño, cuando desea un niño, em, lo desea primero en función de eso, en función de que sea el falo, ¿sí? De que la complete imaginariamente a la madre, ¿no? Imaginariamente, porque bueno, la madre viene del Edipo, hay algo que tuvo que resignar, que es el falo, ¿sí? No lo resigna, pero lo intercambia, hace un intercambio, digamos, ¿sí? Entonces dice, bueno, el día de mañana voy a tener un hijo y ese hijo me va a completar como me hubiera completado el falo, que no tengo, ¿sí? Así. Eso es lo imaginario. La madre, justamente por esta privación, ¿sí? Por esta castración que se pone en juego, no privación, castración que se pone en juego, em, no lo tiene. Al no tenerlo, lo busca y queda con la ilusión de la completud. Ustedes saben que la completud no existe en psicoanálisis en la medida en que aparezca, o sea, aparece desde lo imaginario la completud, pero es ilusoria, ¿sí? Entonces, la madre se ilusiona con que ese niño ocupe ese lugar o sea el falo, sea su falo. Pero fíjense que acá hay un triángulo, o sea que niño y falo no se corresponden. Algo muy importante, muy, muy importante. Tres son. El niño diferenciado del falo. Ojo, ¿eh? Triángulo preedípico, dice Lacan. Bueno, no obstante, sea que este triángulo se considere predípico, como en un momento del complejo de Edipo en sí, el punto principal sigue siendo el mismo. A saber, nunca hay una relación puramente dual entre la madre y la criatura, ni siquiera antes de la intervención del padre, sino que siempre, ¿por qué dice de la intervención del padre? Porque el padre parecería que, parecería no, pasa que en la concepción de Lacan cumple una función muy importante, la función paterna, que es la de separar, ¿sí? A la madre de la criatura, supuestamente, ¿no? Pero acá nos está diciendo que no hay nunca una relación dual entre la madre y la criatura. ¿Por qué? Porque está el falo, ¿sí? Ni siquiera antes de la intervención del padre, sino que siempre existe un tercer término, el falo, un objeto imaginario que la madre desea más allá del niño mismo. ¿Cómo lo podemos ver a esto? Se puede ver en lo siguiente, o sea, la madre tiene una relación con el niño en el comienzo de la vida, pero la madre igual no está todo el tiempo presente para este niño, sino que también se ausenta. Y ahí aparece la idea de que desea algo más allá del niño, la madre. En la vida real puede ser, ¿no? Yendo a la clínica o yendo a la vida cotidiana, una madre no siempre está presente para su niño, o si lo está por un tiempo, pero después en algún momento desaparece, ¿sí? Entonces va más allá. Entonces se presume ahí que hay algo más allá, ¿sí? Del niño. ¿Mm? Eso se va a empezar a conceptualizar como el falo. Entonces, digamos que no hay una completud de la madre. ¿Se acuerdan que nosotros ubicamos esto de que el niño, el deseo es el deseo del otro? O sea, desea ser deseado por el otro. Pero ¿qué pasa cuando la madre se va? Uy, no me desea más, dice el niño. Entonces, si no me desea, o sí me desea, pero a la vez también desea otra cosa, desea más allá, bueno, ahí es donde aparece el falo. Lacan sugiere que la presencia del falo imaginario, como tercer término en el triángulo imaginario, indica que el padre simbólico ya está funcionando en este tiempo. Eso quiere decir que la madre
tuvo padre, ¿no? Y que hay algo simbólico que está funcionando en la madre y que hace que se pierda ese objeto. Si se pierde ese objeto, esto quiere decir que la madre no funciona como un ser como un ser animal, ¿sí? Como un animal que podría enseguida encontrar el objeto que le colme su necesidad. No, tiene una pérdida que es irremediable, una pérdida estructural. Entonces ya está funcionando lo simbólico, el padre simbólico, dice Lacan. Entonces la madre ahí ubica el falo, ¿sí? Falo que desde este lado vendría a ser más desde el lado de lo simbólico. ¿Mm? ¿Por qué? Porque es un juego. Por un momentos la madre entiende que el niño la completa, pero por momentos entiende que no. Entiende y siente que no, y que hay otras cosas. Su marido, el trabajo, la casa, el perro, no sé, cualquier otra cosa, digamos, su novela, no sé, cualquier cosa que hace que no esté completa del todo con el niño. Eso lo podemos ver, o sea, vemos madres que están todo el tiempo con los niños y llega un punto en que dicen, no, como que hay un goce en juego ahí, ¿no? Y dicen, uy, se pasan. Y entonces también aparece el sufrimiento, ¿sí? De estar con ese niño todo el tiempo y a veces se sienten como demasiado demandadas y, por el niño, ¿no? Cosas así, ¿no? Que indican, digamos, que hay en juego, que hay algo que no las completa, ¿sí? Entonces tenemos esto. De modo que en el primer tiempo del complejo de Edipo, el niño comprende que tanto él como la madre están marcados por una falta. ¿Se entiende? La madre está marcada por la falta, puesto que se ve que es incompleta. Si no fuera así, no desearía. El sujeto también está marcado por una falta, puesto que no satisface completamente el deseo de la madre, lo que veníamos diciendo. El elemento faltante en ambos casos es el falo imaginario. La madre desea el falo que le falta, de conformidad con la teoría hegeliana del deseo. El sujeto trata de convertirse en el objeto del deseo de ella. Trata de ser el falo para la madre y obturar la falta materna. En este punto, la madre es omnipotente y su deseo es la ley. ¿Sí? Pienso en esto, es importante. ¿No? En este periodo de esta relación triangular, el niño se quiere identificar con el falo para obturar, ser todo para esa madre, pero la madre desea. Entonces hay una falta que juega, ¿sí? Hay una falta irremediable, estructural que juega en el caso de madres neuróticas, ¿no? De madres marcadas por lo simbólico. Pero el tema es que la madre se vuelve como omnipotente en esa relación. ¿Por qué? Porque es deseo el falo y el niño intentando todo el tiempo identificarse con el falo para ser el objeto de deseo de ella. Pero hay algo ahí que cojea, que no anda, ¿sí? Porque hay una falta estructural. Entonces la madre no se satisface del todo con el niño, pero el niño, eso no lo saca al niño de querer identificarse con lo que la madre, con el objeto de deseo de la madre, con el falo, ¿sí? Por eso es el primer tiempo. Aunque esta omnipotencia puede verse como amenazante desde el principio, la sensación de amenaza se intensifica cuando las propias pulsiones sexuales del niño comienzan a manifestarse. Por ejemplo, en la masturbación infantil. Esta emergencia de lo real en la pulsión introduce una nota discordante de angustia en el triángulo imaginario anteseductor. El niño enfrenta ahora la comprensión de que él no es no puede, perdón, simplemente engañar el deseo de la madre con la semejanza imaginaria de un falo. Tiene que representar algo en lo real. Tiene que presentar, perdón, presentar algo en lo real. Pero el órgano real de la criatura, sea varón o niña, es desesperadamente inadecuado. Esta sensación de inadecuación en potencia ante un deseo materno omnipotente que es imposible aplacar, da origen a la angustia. Eso se entiende, ¿no? Es bastante claro en ese sentido. El niño en lo real, ¿sí? Esto se ve en el caso Juanito, ¿no? El nene tenía un pitito, porque era nene. En lo real, ¿sí? Órgano biológico, si se quiere, nunca es biológico, pero bueno, es parte del cuerpo. Eh,
En lo real, digamos, hay una inadecuación ahí, ¿no? Y está la relación del deseo omnipotente de la madre, por un lado, ¿no? El deseo omnipotente en el sentido de desea, 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 y desea el falo, eso que se ubica como el falo, em, y a la vez el niño no puede colmar esto, ¿no? Es imposible y genera impotencia. Solo la intervención del padre en los tiempos siguientes del complejo de Edipo, fíjense cómo el nene queda atrapado ahí. Solo la intervención del padre en los siguientes tiempos del complejo de Edipo puede proporcionar una solución real a esta angustia. El segundo, eso es importante también, el segundo tiempo del complejo de Edipo se caracteriza por la intervención del padre imaginario. El padre impone la ley al deseo de la madre, al negarle acceso al objeto fálico y prohibirle al sujeto el acceso a la madre. ¿Sí? Acá vemos más un poco esto de el complejo de Edipo más freudiano, si se quiere, pero ojo que estos términos, ¿no? El padre impone la ley, es un padre imaginario, que no es lo mismo que un padre real, es un padre imaginario. El padre impone la ley al deseo de la madre, al negarle el acceso al objeto fálico y prohibirle al sujeto el acceso a la madre, ¿no? Lacan se refiere a menudo a esta intervención como la castración de la madre, aunque señala que estrictamente hablando la operación no es de castración, sino de privación. Después veremos eso, esas diferencias castración, privación, frustración. Esta intervención es mediada por el discurso de la madre. En otras palabras, lo importante no es que el padre real, un padre presente, un padre encarnado, ingrese e imponga la ley, sino que esta ley sea respetada por la madre misma en sus palabras y sus acciones. El sujeto ve ahora al padre como rival que disputa con él el deseo de la madre. Fíjense que acá el padre es introducido a partir de lo que la madre dice, de lo que la madre ubica, ¿sí? Y que esto de ubicarlo, ¿no? Eh, Fíjense, el padre impone la ley del deseo de la madre al negarle acceso al objeto fálico. O sea que la madre está advertida, de alguna manera, ¿sí? Si aparece el padre del orden imaginario, está advertida de que hay una ley, ¿sí? De que hay una ley de acceso al deseo y de que su hijo no puede ser su objeto fálico, por un lado, ¿sí? Em, Bien, lo que pasa es que este padre, ¿sí? Ingresa desde el discurso de la madre. ¿Mm? Bien, ahora fíjense que, o sea, entra el padre imaginario a jugar dentro de este triángulo, aparece el padre. Entonces el niño dice, ah, bueno, hay alguien acá que está prohibiendo, ¿sí? Que me prohíbe el acceso a mi madre. Está el falo, pero también es mi padre, ¿no? Hay un padre. ¿Sí? Aunque sea introducido desde el discurso de la madre, no importa que sea el padre real presente, o sea, no es necesaria la presencia de un padre ahí, este, sino que la madre esto lo puede ubicar, digamos, en otras cosas, ¿sí? En otras cosas. Pero para el niño, digamos, eso que aparece ahí, también en juego, un cuarto término, se constituye como rival en la disputa del deseo de la madre. Ahora verán por qué es importante. Esto, digamos, lo que hace es, fíjense, el niño está tratando de identificarse con el falo y viene alguien y que le dice, no, vos no podés tener acceso a tu madre. Cortá con este intento de identificarte al falo. ¿Sí? Una cosa así. Y a la madre le dice, bueno, vos no tenés acceso, ¿sí? O la madre misma da cuenta de esto, de que no puede, de que la ley del deseo tiene que ver con esto, la ley del deseo tiene que ver con que hay cosas que están prohibidas. Y en este caso, lo que está prohibido es el acceso a ubicar al niño como exclusivamente como un objeto fálico. El tercer tiempo del complejo de Edipo está marcado por la intervención del padre real, que es este padre real, presencia, al demostrar que él tiene el falo y no lo intercambia ni lo da. El padre real, fíjense, que el padre tiene el falo y no lo intercambia ni lo da. El padre real castra al niño en el sentido de hacerle, no porque le corte algo, ¿no?
en el sentido de hacerle imposible que persista en tratar de ser el falo para la madre. ¿Por qué? Porque él tiene el falo, ¿sí? Es inútil que compita con el padre real porque éste siempre gana. El sujeto es liberado de la tarea imposible y provocadora de angustia de tener que ser el falo de la madre, digo yo, cuando comprende que el padre lo tiene. Esto le permite al sujeto que identificarse con el padre. En esta identificación secundaria, simbólica, el sujeto trasciende la agresividad intrínseca y la identificación primaria, ¿sí? Imaginaria. Lacan sigue a Freud, digo, en esta identificación secundaria simbólica, ¿sí? Es una identificación simbólica. Eso quiere decir que entra en juego la falta. El sujeto trasciende la agresividad intrínseca y la identificación primaria, ¿sí? O sea que ya no, ahí hay algo que corta, digamos, esta cuestión de la rivalidad, exactamente, con el padre y lleva a la identificación, que es distinto. O sea, el niño dice, en vez de pelearse con el padre, digamos, de quedar en esa relación imaginaria, de rivalidad con el padre, sos vos o soy yo, ¿sí? El falo de mamá, ¿no? El padre lo tiene, fíjense, no es, sino que lo tiene. Ya veremos la diferencia cuando desarrollemos un poco lo de Alba. Entonces, eso cambia totalmente las cosas, ¿sí? ¿Cómo es que lo tiene el padre? ¿No? Puede ser la pregunta del niño. ¿Cómo hago? Y entonces se identifica con el padre. Es como decir esto, ¿no? Yo veo que alguien le genera deseo a mi mamá. ¿Y cómo lo hace? ¿Desde dónde? ¿Por qué? ¿Sí? Son preguntas. Preguntas acerca de la función fálica, de qué genera deseo en la madre. Porque no es él, todo él como persona, sino que tiene que ver con los rasgos que yo pueda identificar, ¿sí? Como falo, en este caso, ojo, imaginario. Entonces, bueno, ¿qué es tener? ¿Qué es lo fálico? ¿Cómo lo tengo? ¿No? Y el niño, bueno, puede decir, no sé, qué sé yo, depende de las insignias, digamos, que se identifiquen en relación a los rasgos que se identifiquen en relación al padre, ¿no? Pero bueno, igualmente, esto, de alguna manera, lo corre al niño, ¿no? Lo corre del lugar de querer ser el falo, ¿no? De la madre, en una relación imaginaria, ¿no? Una identificación primaria e imaginaria con el falo imaginario, ¿no? Bien. Bueno, y lo que dice Lacan es que tiene una función normalizadora, ¿no? Normativa y normalizadora. El complejo de Edipo es esencial para que el ser humano pueda acceder a una estructura humanizada de lo real, ¿sí? De lo real. A una estructura humanizada de lo real que la estructura humanizada de lo real tiene que ver, volvemos a lo mismo, ¿no? A esta cuestión de la falta, ¿sí? Que se pone en juego, digamos, y que nos permite, digamos, que lo real se acceda a lo real, pero, entre comillas, se acceda, ¿sí? Nosotros, si tratamos de ubicar lo real es que es lo que no tiene justamente posibilidad de normalización, perdón, de normalización, no, de simbolización, ¿sí? O de imaginarización. O sea, lo real es lo que dentro del triángulo, ¿sí? Perdón, no del triángulo, del nudo, dentro del nudo, lo real es lo que queda como por fuera de simbolización y de imaginarización. O sea que ni lo simbólico ni lo imaginario pueden del todo, ¿sí? Pueden representar de alguna manera lo real. Lo real es lo que se escapa, ¿sí? Lo que se escapa a eso. Pero eso no quiere decir que no accedamos, ¿sí? A una estructura humanizada de lo real. La cuestión de la estructura humanizada es que se pone en juego lo simbólico, esto que decíamos, ¿sí?
este orden simbólico del deseo, que no es más ni menos que lo que estamos hablando de que hay algo que no se puede, si hay un goce que queda apartado, digamos, que no se puede, pero eso igualmente nos da acceso a el deseo, ¿sí? O sea, hay algo que no se puede, por ejemplo, esto, de tener a la madre, ¿sí? El niño no puede tener a la madre, pero ¿qué sí puede tener después? Otras mujeres, ¿sí? Hay un montón de otras mujeres. Entonces, fíjense, hay algo que se prohíbe, algo que se pierde, pero algo que se gana también. Hay una ganancia, diría Alba. Y este complejo de Edipo, bueno, da acceso a una estructura humanizada de lo real que tiene que ver con esto, ¿no? Con la falta. Bien, muy bien. Bueno, esto no nos interesa, volvamos a Alba, ¿sí? Entonces tenemos estos tres tiempos del Edipo, ¿no? Para ubicarlos. Bien. Y acá está el cuadro, ¿no? Que plantea. Vamos a ver si podemos en esta clase armarlo todo, ¿no? A este cuadro. O desarrollar una partecita y después vamos a ver si ustedes pueden. No es muy largo, ¿no? Voy a ir leyendo. Vamos a ir ubicando parte a parte estas partes del cuadro, ¿no? Ser o no ser el falo, ¿sí? Freud y Lacan ubica la autora. Y hay un predominio del registro imaginario. Recuerden que hablamos de la completud con lo imaginario. Dice, el ser humano es más que un simple viviente. Por eso, el origen de su existencia es anterior al nacimiento mismo de un niño. Más aún, tal anterioridad lógica es condición necesaria para que el nacimiento se produzca. O sea, esto del niño de ser anticipado y deseado por los padres. Esto que se anticipa y se desea y se piensa, se imaginariza. Por eso hay un predominio de lo imaginario acá. ¿Sí? Se imaginariza, ay, va a ser esto, va a ser lo otro. ¿Recuerdan el narcisismo en Freud, ¿no? El narcisismo de los padres que se pone en juego en el niño. Como ya he dicho, el rasgo sobresaliente y relevante, característico de ese momento inaugural, es la ilusión. Un hijo despierta una ansiedad sostenida de completud que anhela verse colmada. Del mismo modo que lo hace el negativo de una fotografía, desde la perspectiva del niño se manifiesta un movimiento de empuje que lo lleva, a su vez, a proponerse como quien imaginariamente cubre y responde a las expectativas cifradas en él. Clarito hasta acá, ¿no? En el cuadro, el tiempo al que me refería estaría representado por un espacio vacío, seguido inmediatamente de la respuesta que, como primer planteo, surge en el niño. Dicho de modo más exacto, el otro propone y el sujeto responde. En un comienzo responde sí y se aliena a la propuesta. Se tratará de ser o no ser el pequeño esperado, alcanzar o no el elevado escaño que simboliza el falo. Primer tiempo del Edipo, si se quieren, si se quiere. ¿Sí? Alcanzar, ser o no ser el falo. Ser o no ser el falo. Primer tiempo del Edipo. Lacaniano. El juego propio de este primer tiempo, juego de ser o no ser el falo, se muestra tan necesario para arribar al siguiente tiempo lógico, como él mismo fue solidario del anterior anticipado por la madre. En él se juega la vida y la existencia. Es que el segundo paso cojea si se saltea el primero. Acá hay correspondencia, acá hay correlatividad, podemos decir, entre un tiempo de constitución de sujeto y otro. O sea que las fallas, podemos decir, del primer tiempo las arrastramos al segundo. Acá no hay ningún entrenador de fútbol que cambie nada, las arrastramos al segundo tiempo. En reiteradas ocasiones, nuestra clínica cotidiana muestra las graves manifestaciones, bueno, habla de esto, ¿no? De que pasa esto. Fíjense que habla de una alienación a la demanda que se le dirige. O sea, al niño, alienación significa, digamos, quedar capturado, ¿sí? Capturado por esto, por esta cuestión de ser el falo. El niño no puede elegir, no tiene otra posibilidad que alienarse
a la demanda que le dirigen los padres. ¿Tomá la teta? Bueno, tomo mucho la teta, ¿sí? Cuando no tomo, no soy el falo, ¿sí? Cuando no tomo la teta, porque mamá me ofrece, me ofrece, me ofrece, me ofrece, no soy el falo. Si tomo la teta y tomo, y tomo, y tomo, y tomo, de alguna manera me estoy alienando a ese goce, ¿sí? Ay, qué lindo gordito, dice la madre. Y bueno, yo soy gordito, ¿sí? Como un chancho. ¿Mm? Pero alienado a la demanda, a lo que pide el otro, ¿sí? Fíjense que acá la demanda no es del niño, sino que es del otro. Bien, sus efectos son legibles para una escucha atenta, bla, 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 bla. Es un tiempo de notorio predominio imaginario y también de escasos recursos simbólicos del niño para enlazar lo real y lo imaginario. Fíjense, lo real tiene que ver en Lacan, digamos, como les decía, con eso que no se puede simbolizar, ¿sí? Nosotros tenemos, por ejemplo, sensaciones en el cuerpo y le ponemos palabra, o tenemos sentimientos, le ponemos palabra, pero muchas veces sentimos que la palabra y la imaginación no alcanzan. Eso es lo real, ¿sí? Entonces acá el niño es un momento en donde el niño nace, tiene un montón de sensaciones, pero no tiene recursos simbólicos, o sea, no tiene esto de el lenguaje, ¿sí? O de la capacidad imaginativa, digamos, ¿sí? De la imagen, ¿sí? De la completud, de la ilusión, no tiene suficiente, a ver, es un niño que nace, ¿no? Tiene, ¿cómo decir? Su cuerpo, ¿no? Lo que siente en su cuerpo. Bueno, lo desarrollo más adelante. Siente lo que siente en su cuerpo. Y por otro lado tiene lo que siente en su cuerpo y por otro lado tiene todo lo imaginario que se juegan los padres, ¿no? Con respecto a este niño, ¿no? Y falta lo simbólico ahí como para poder, digamos, enlazar algo de esto. Les leo un poquito. A ver, el cuerpo y sus manifestaciones, lejos de ser considerados, están lejos de ser considerados propios. Tanto lo real proveniente del mundo como el desarreglado acervo pulsional son inmiccionantes y promovedores de angustia en el niño, ¿sí? O sea, tanto lo real proveniente del mundo, ¿sí? Lo que viene del mundo, ¿no? Como lo, lo que viene de lo pulsional, digamos, de su propio cuerpo, entre comillas, ¿sí? Porque es un cuerpo, de alguna manera, que, que responde de alguna manera a la demanda de la madre, pero a la vez también sale de lo que es la demanda de la madre, porque el niño tiene, ¿qué tiene? Tiene un montón de necesidades fisiológicas, si se quiere, que aparecen desde lo real. Eso es lo real, digamos, es un cuerpo biológico, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El niño en un primer momento no está constituido como yo. ¿Se entiende? Es esto que veíamos en los tiempos, digamos, en Freud, de de las pulsiones siendo una independiente de las otras, ¿sí? Y que todavía no hay un yo que pueda unir todo eso, ¿sí? Pensar, bueno, todo esto que siento soy yo, este soy yo, y diferenciar el yo del no yo. O sea, yo siento todo esto en mi cuerpo, la luz y todas esas cosas que vienen del medio, vienen de afuera, ¿sí? Entonces no hay posibilidad ahí imaginaria, si se quiere, de constitución, porque todavía no está armado el niño, ¿sí? Entonces, en un primer tiempo, digamos, eso, digamos, esa falta ahí en lo imaginario, si se quiere, de recursos imaginarios, hacen que el niño no entienda nada, ¿sí? Entonces queda como a merced de qué, como decíamos, de ser el objeto de deseo del otro, ¿sí? Y alienado a esa demanda también que le viene del otro. ¿Mm? No solo objeto de deseo, sino en la demanda, digamos. ¿La demanda de qué? De ser el falo, ¿no? En esto que decíamos. Bien. Digo esto para pensar un poco en el primer tiempo, cómo está el niño,
¿no? Como es un niño que viene al mundo y se tiene que alienar sí o sí a la demanda del otro. ¿Por qué? Porque no tiene recursos como para poder hacer otra cosa, ¿sí? Bien. Da un ejemplo interesante, ¿no? De cómo un niño puede ocupar o no, o puede ocuparlo su hermano, a este lugar importante de, de falo, ¿no? Importante ser o no ser el falo, digo, no solo depende del niño, sino que también del lugar que le confiera la madre. Piensen, acá da un ejemplo de una madre que tenía un problema, nació su hijo, pero estaba mal con la pareja, estaba mal la madre, al parecer. Eh, Fíjense, la pareja estaba muy mal y ella consideró a este hijo como hijo del marido. Esto hizo que el niño no ocupara lugar en sus expectativas, lo imaginario, para hacer para hacer lo que le hacía falta, el falo. ¿No? No tiene una posición, no le da un lugar de falo al niño, sino más bien que fue una molestia al niño. Lo alimentó, lo bañó, lo vistió, cambió sus pañales, pero no recubrió ni libidinizó su lugar como falo imaginario. O sea, esta anticipación que hace la madre como falo imaginario, ¿sí? Le cumplió con todas las necesidades básicas, está todo bien, desde lo biológico, podemos decir real, bueno, pero no desde lo imaginario. O sea, no le dio un lugar de brillo fálico a este niño, de falo. Entonces se transformaba en una molestia. Si una madre no puede de alguna manera imaginarizar, anticipar a ese niño desde un lugar fálico, desde un lugar de deseo. Era evidente, con solo verlos a uno y a otro, que ese brillo, ese papel, lo ocupó el segundo hijo. ¿Sí? Bueno, se puede ver esto. Entonces después el niño en la segunda fase le reclamaba, ¿sí? Estos niños que le piden ser nuevamente, podemos decir, yo lo vi desde un caso clínico, un niño que sigue queriendo ser bebé, que sigue queriendo ser bebé porque nunca lo fue, podemos decir. El tiempo en el que se juega la dialéctica entre ser y no ser, el falo, se extenderá hasta el surgimiento del primer despertar pulsional. Primer despertar pulsional, que lo veíamos hoy, ¿sí? Que decíamos esto de la masturbación infantil, con un franco predominio de ese real pulsional conmovedor del imaginario habido hasta entonces. ¿Qué pasa? Vamos a decirlo más claro, al nene le empiezan a generar excitación en su cuerpo, ¿sí? Y aparece un goce, podemos decir, o desde lo real, pulsional, aparecen zonas que eh, que empiezan a ser susceptibles de generar placer o goce, ¿sí? En el niño. Recuerden que esta cuestión de placer o goce, ahí ya la habíamos trabajado, ¿no? Pero digo, aparece esto real pulsional en el niño y entonces el niño es como que dijera, ah, bueno, ay, mira, mi cuerpo me pide salsa, mi cuerpo me está diciendo esto, ¿no? O sea, eh, hay un placer que obtengo acá. Ay, apache, y este placer es mío, ¿sí? Entonces, ya aparece algo que interrumpe un poco esta cuestión de ser o no ser el falo desde el surgimiento desde el propio cuerpo. Conmovedor del imaginario, ¿sí? Porque si una madre, digamos, lo que hace es, por ejemplo, con un niño, no importa la edad cronológica, ¿sí? Lo que hace con un niño es, no sé, em, por ejemplo, no sé, ay, qué lindo, qué bueno que sos, qué inocente, qué bonito, ta, 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 ¿sí? Y sos un nene divino, un nenito de mamá, bla, bla, bla. Y por ahí al nene se le empieza a parar el pito. La madre se rompe ahí la cuestión imaginaria de, ah, es un nenito, porque ve en eso, puede que vea en eso, puede que vea o no, algo de lo pulsional que rompe con lo imaginario de las expectativas, podemos decir, de la madre, ¿sí?
Entonces rompe con esto también de ser o no ser el falo. Eso, es irrupción de lo real. Puede ser con otra cosa, puede ser con cualquier actividad que a la madre diga, uy, se me sale de la expectativa este niño, que no sé, que me pega, que se enoja conmigo, que me putea. Por eso digo, o sea, pueden ser muchas cosas. Digo, ahí cuando digo esto de pega, ¿no? Tiene que ver con el sadismo, por ejemplo, ¿sí? O mirá, no le pegues al perro, ¿viste? Aparece, ¿no? Algo que empieza a irrumpir ahí, que rompe un poco con lo imaginario, ¿no? El nene no es todo lo que la madre esperaba, de alguna manera, ¿sí? Porque hay un real ahí, real digo, goce del propio cuerpo del niño, o deseo del propio placer del propio cuerpo del niño, perdón, placer o goce del propio cuerpo del niño que irrumpe, ¿sí? Ahí. Este despertar, de alguna manera, ¿sí? Acá está diciendo, dice, es un instante, Lacan situada el instante de la mirada, ¿no? Lacan habla de que hay un momento de la mirada y un momento de comprender, hay un instante de la mirada, un momento de comprender, un momento de concluir, ¿sí? Lo plantea como tiempo lógico también. Digo, puede ser para el análisis o puede ser para la vida eso. Freud postulaba que el primer despertar sexual se produce cuando el niño ve la castración en la madre. Bueno, volvamos al cuadro, ¿no? A ver si ubicamos un poco esto que estamos diciendo. A ver, ¿no? Ser o no ser el falo. Primer despertar sexual en Freud, instante de la mirada en Lacan. Fíjense que en el primer despertar sexual hay algo de lo real, decíamos, pulsional. ¿Sí? Bien. Instante de la mirada en Lacan, que decíamos. Freud postulaba que el primer despertar sexual se produce cuando el niño ve la castración en la madre. No hay que tomarlo obviamente literalmente, no es que hay que mostrarle la castración al niño, ¿no? Recuerden que en Freud esto era importante, ¿no? Cuando el niño o la niña ubicaban a la madre como castrada, pero no porque la veían desnuda, ¿no? Sino que es una percepción psíquica. O sea que hay algo, ¿sí? Que a la madre le falta, podemos decir. Lo que el niño ve es la castración en el otro primordial. Y ello se produce, en el otro primordial la madre, ¿no? O quien ocupa esa función materna. Y ello se produce porque el niño hace un descubrimiento. Algo cubierto en el tiempo anterior se descubre. Corrida la cobertura, advierte que él no era el falo. La ilusión queda al descubierto. Esto que decíamos hoy, ¿no? Que planteamos en los 3 tiempos del Edipo. La ilusión queda al descubierto. Es un tiempo pulsante, inquietante, en el cual se verifica un goce, descorriéndose el velo con el que se cubría y vestía la ilusión de completud. ¿Sí? Queda al descubierto algo que en el tiempo anterior estaba cubierto por lo imaginario. Y apareció un goce. La espesura angustiante que el rasgado, porque eso, digamos, rompe esta posición. ¿Sí? Él no era el falo. Advierte que no era el falo. Porque, ojo, que ubica un goce. Bueno, a ver. Con su presencia hace necesario un enlace productivo, simbólico, para darle borde y medida al nuevo goce. Bueno, da un ejemplo de Juanito, ¿sí? De Hans, ¿sí? En donde pasa esto, que la madre no quiere ver, digamos, cómo el nene goza de su hace pipí, de su cosita. Porque el nene se toca. Es por eso la masturbación infantil. ¿Sí? La madre no quiere saber nada de eso. La madre es Juanito, pero como les digo, puede pasar con otras zonas erógenas, puede pasar desde otro lugar. Lo importante es que acá aparece un goce en el cuerpo, sea de cualquier lugar del cuerpo, y la madre le rompe a la madre la imagen, ¿sí? De eso. Entonces, el niño advierte también que él puede no ser el falo, ¿sí?
hay algo ahí que hace que él, que se dé cuenta de que él no era el falo. Recordemos que el despertar del sueño conlleva no solo un monto de angustia, también abre una puerta al sujeto. Al descubrir que él no era el falo, se le ofrece una nueva posibilidad. ¿Cuál es esa posibilidad? La de ser o tener el falo. Esto que decíamos, ¿sí? De los tiempos del Edipo. Este gran conflicto que se presenta al sujeto en ese momento es sucedáneo del despertar y le otorga una oportunidad de acceder a un nuevo goce. En esta ocasión, el sujeto, que antes dijo sí al niño del otro, debe responder no y permitir que opere la separación. Alienación y separación son dos tiempos del sujeto, tiempos en que el sujeto se efectúa como respuesta. ¿Sí? O sea, fíjense, la posibilidad de acceder al goce de ¿qué? De tener el falo. No es lo mismo ser el falo para el otro que tener el falo. En el tener, en el ser, hay algo que uno queda alienado a la demanda del otro, si se quiere. ¿Mm? Entonces se queda ahí como siendo en esa etapa de ser o no ser el falo de la madre. En cambio acá aparece un goce, fíjense que el nene tiene el falo, aparece un goce en el propio cuerpo, ¿sí? Y ese goce, digamos, tenemos que, ahí hay un tiempo de elección, ¿no? Entre quedarse siendo el falo o ser portador, querer hacer algo con eso del goce del propio cuerpo, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa con los padres? Acá es importante qué lugar le dan a esto, a esto que aparece en el niño los padres. Dice que se renueve, opere para esa ocasión el deseo de los padres. Deseo de los padres como operación de anticipación y nominación del sujeto. El otro puede anticipar y nominar un nuevo lugar para el sujeto, en este caso como falóforo, o sea, poseedor de falo. O sea que se legitima que el niño tenga esto, este goce en su cuerpo. Será sujeto falóforo si el otro logra acompañar y soportar el corte y redistribución de goces que reclama este nuevo tiempo. Si esto acontece, se iniciará un tiempo de comprender. Vamos al cuadro si quieren. Si no quieren también. Eh, ser o tener el falo, que implica, digamos, acá un predominio, sí, de lo imaginario, podemos decir. ¿Por qué? Porque hay, ¿se acuerdan del padre imaginario, no? Ese padre que nombramos recién en el complejo de Edipo. Bien, pero inaugura un tiempo de tratar de comprender, ¿sí? Eso. Si bien es una etapa, ¿sí? Soy o lo tengo, ¿m? Soy, no soy o lo tengo, el tenerlo, ¿sí? Implica una cuestión desde lo imaginario, sí, 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 implica una cuestión desde lo imaginario también para el niño, ¿no? Porque tener el falo también es una cuestión de, es imaginaria, ¿no? Sí, gozo de esto, ¿no? Se despierta esto, pero el tema es que imaginarizar eso, ¿sí? Es tratar de buscar, bueno, ¿qué es tener el falo? Ah, bueno, esto es lo fálico, no sé, tener autos grandes, qué sé yo, no sé, qué puede ser, ¿no? De acuerdo a la cultura y a los artificios que se crean en la cultura, pero digo, hay algo ahí, rasgos, como les decía hoy, que imaginariamente dicen, ah, bueno, ser fálico para levantarme mujeres, tengo que tener esto, ¿no? Tal cosa o tal otra. A veces se identifica con el órgano sexual, pero otras veces no. Lo fálico tiene que ver con el tener, digamos. Y a veces puede ser tener plata, a veces puede ser tener carácter, a veces puede ser tener distintas cosas. La insignia que nosotros querramos y que nos haga creer, digamos, imaginariamente cubrir ese goce, ¿sí? Y creer en que hay, digamos, el falo o lo fálico se ubica en tal cosa o en tal otra, en tal otra.
tener el falo. Por eso hay un punto de vista hay un predominio del registro imaginario, ¿no? Será entonces nuevamente necesario que se renueve, bueno, esto que decíamos, de que los padres tienen, la posición de los padres y la función de los padres tiene que ver con legitimar ese tener del niño. No es lo mismo un nene que tiene, cree tener y el padre dice, no, pero sos un boludo, que no sé qué. No autoriza, ¿no? Eso. No, vos no tenés, el que tengo soy yo, ¿sí? Ahí ubica una posición más de rivalidad, que no es que no puede pasar, ¿no? Pasa con los padres y los niños. Eh, será sujeto falóforo si el otro logra acompañar, soportar el corte y redistribución de goces que reclama este nuevo tiempo, ¿no? Será falóforo si puede pasar eso, si los padres de alguna manera legitiman eso, o sea, porque para los padres también, como para la madre puede ser un horror esto, ¿no? Que el niño se vuelva fálico, bueno, es un tiempo de quiebre, ¿con qué? Con eso de que el niño sea el falo, ¿no? Es distinto como de alguna manera autorizarle esa sexualidad, esos goces al niño, ¿sí? Si esto acontece, quiebre, nos pasamos a otro tiempo, que es el tiempo de comprender, que en Freud está como el periodo de latencia, ¿sí? Quienes atendemos niños sabemos bien que la sexualidad, lejos de quedar latente, más bien late. Y latiendo busca saber cómo acceder a nuevos goces, ¿no? Goces del cuerpo. Es por ello que el niño interroga las reglas y con ellas las leyes que regulan y ordenan los goces, ¿sí? Es un problema, es un tema de, justamente, de que el niño busca regular algo de esos goces, nos dice Alba, a partir de, ¿no? Tiempo de comprender, tiempo de latencia, que es un tiempo simbólico, por eso regular. Lo simbólico tiene que ver, como decíamos, con la cuestión de la presencia y la ausencia, ¿sí? Tiene que ver con las reglas, con las leyes del lenguaje, tiene que ver con la ley que prohíbe algo pero permite otra cosa. Entonces, las leyes que regulan, ¿no? ¿Que regulan qué? Los goces. Fíjense, el ejemplo este está muy bueno. Está muy bueno, que, a ver, se los voy a leer. Dice, jugando a los palitos chinos, una nena que padecía de una neuresis persistente asociada a un compulsivo tocamiento de sus genitales en público, que sus padres no atinaban a censurar, me preguntaba, ¿no? Sus padres no atinaban a censurar. Me preguntaba, ¿toqué o no toqué? ¿Vos viste si toqué? Compulsivo tocamiento de sus genitales, ¿sí? Y la nena juega y le dice, ¿toqué o no toqué? A los palitos chinos. ¿Vos viste si toqué? El sable se puede agarrar cuando uno quiere o hay que esperar a sacar las cobras, ¿no? Si jugaron a los palitos chinos, se dan cuenta de esto. Si no, quédense con el toqué, no toqué. ¿Viste si toqué? ¿No? Le pregunta a ella, al analista le pregunta, a Alba en este caso. En el camino, si se avala la búsqueda de saber, los chicos aprenden, fíjense, esto es importante para ustedes, aprenden a leer y a escribir. Acá hay una búsqueda de saber que regula. Es un tiempo de alto predominio simbólico, por eso lo simbólico, ¿no? Lo simbólico regula siempre. Los llamados problemas de aprendizaje no son tales. Una afirmación fuerte del lado de Alba. Son la expresión de una falla de resolución del tiempo anterior, correspondiente a ese instante de la mirada, cuando el sujeto percibe que su cuerpo no coincide exactamente con el objeto del otro, ¿sí? O sea que los tiempos en problemas en relación al saber, la búsqueda de saber, tiene que ver con el otro, con que el otro autorice ese saber. Hay que prestar mucha atención a ver si esto, yo les diría, es lo que está pasando cuando un niño presenta problemas de aprendizaje. ¿Qué relación hay? Porque siempre es el sujeto en relación al otro, ¿sí? Al deseo del otro. ¿Eh? Entonces, hay que ver qué pasó en los tiempos de constitución de este sujeto, ¿sí? ¿Qué autorización hay sobre los goces? Y uno de esos goces tiene que ver también, porque los goces, ¿qué generan? Los goces son de lo real, pero ¿qué generan? Generan un intento de comprensión. Y por eso los niños preguntan, ¿sí?
Hay un cuerpo que es gozante ahí en el niño, que se aparece gozante, podemos decir, y que los niños tienen que empezar a preguntar, ¿no? En eso que preguntan, aprenden sobre el mundo, ¿no? Y sobre las reglas en el mundo, ¿sí? No solo sobre su cuerpo y sus goces, sino en general de las reglas en el mundo, sobre los goces de otros, podemos decir. Pero eso se autoriza o no se autoriza, ¿sí? Se legitima o no se legitima, ¿sí? Eso fálico, porque el saber también es, desde el orden, podemos pensarlo como fálico, ¿no? Sé más, tengo más saber, tengo menos saber, ¿no? Bien, una afirmación muy fuerte. Eh, ujú. Bueno, y acá presento un caso, ¿no? Interesante, léanlo, léanlo el caso porque está muy bueno, está muy, 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 muy bueno el caso. Explica muy bien esto. Eh, Sigue explicando un poquito, por eso lo señalé. Eh, para colocarse en la historia, un niño necesita reconocer los mojones que orientan la geografía familiar. ¿Cuáles son las fronteras que delimitan la exogamia? La exogamia es esta salida del niño hacia afuera. Piensen que es un momento también, puede ser, que coincida con el momento del niño en la escuela, ¿no? En las provincias estancas quedan captados lugares sin salida. No es banal si un niño ha recibido respuestas claras respecto a su historia o si ha habido ocultamientos, mentiras o silencios. El saber o no saber opera desplegando hasta su límite o sustraído a su extensión en las relaciones presentes y futuras del sujeto con el saber. El saber sobre su historia, ¿sí? Saber su propia historia para entender historia, podemos decir. De ninguna manera será idéntico uno u otro destino del saber si al momento de descubrir que no era el falo, también encontró algún saber sobre el goce y la significación fálica del otro, cosa que vamos a ver, vamos a tener que dedicarle una clase seguramente, si vislumbró dónde ésta se situaba al no estar localizada en el niño. Digo, fíjense, al no estar localizada, no hay falo, perdón, no hay falo, no soy el falo, yo no soy el falo, ¿dónde está localizado el falo? ¿Sí? La significación fálica. Significación fálica para el otro. ¿Sí? Es importante que el niño sepa sobre esta significación fálica, que le dejen averiguar, ubicar esta significación fálica, para poder de alguna manera tener el falo o orientarse a tener el falo, el niño, ¿no? Tiene que ver con el saber esto, ¿sí? El saber dónde está, cuál es la significación fálica para el otro. Estamos hablando de significación, no de significante. Eso lo vamos a ver más después. En el tiempo de comprender, el juego cambia radicalmente. ¿Vieron? O sea, volvemos ahí un poquito al cuadro. Tiempo de comprender, ¿no? Acá. Latencia, tiempo de comprender, ¿sí? Tiempo de comprender simbólico. Pero fíjense que yo les decía, un tiempo de comprender en Lacan. En el tiempo de comprender, el juego cambia radicalmente. Cambian los juegos, predominan los juegos de reglas en los niños. Se juega a qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer con el goce. Hablando de fichas, avances y retrocesos, qué se toca, qué no se toca, de qué ficha se come, qué ficha no se come, el veo. Se buscan reglas para mensurar y dar un cierto orden legítimo al goce. ¿Sí? Juegos reiterados apoyados en la secuencialidad del reordenamiento simbólico. El tiempo de comprender será pues un tiempo de predominio simbólico. Su despliegue continuará paso a paso hasta que el sujeto se confronte una vez más con un nuevo despertar, el despertar puberal, el de la adolescencia, pubertad, que vamos a seguir viendo en adelante. Todavía no, vamos a hacer un impasse y vamos a buscar esto de, vamos a meternos un poco más de esto con el falo, con la significación fálica, con la cuestión de, como veíamos hoy, de la demanda, ¿sí? De la frustración, de la privación, de la castración del Edipo. Vamos a seguir un poco con eso. Esto tiene que ver con la infancia, adolescencia, vamos a retomar en las clases
no en la siguiente, sino en la próxima, ¿sí? Será, creo que una de las últimas clases. Bueno, y veremos algo de la adolescencia. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con la adolescencia? Hasta ahora la niñez, podemos decir, entre comillas, ¿no? Estamos hablando de tiempos cronológicos ahí cuando digo niñez, pero en relación al sujeto tenemos estos tiempos, digamos, que establece Alba, que bueno, también lo corto acá porque faltarán los tiempos de la adolescencia, ¿no? El segundo despertar y el momento de concluir en el precipitado fantasmático, si le suena, fantasmático. Bueno, Bueno, espero que, digo, estos tiempos es para seguir pensándolo, ¿no? Es para seguir pensándolo, para releerlo, para reescuchar este video, ¿no? Pero son tiempos muy importantes que ubica Alba de constitución, los tiempos del sujeto, de constitución subjetiva, y que tienen que ver, como vieron, con el sujeto y la relación al otro. ¿Mm? Bueno, dejo de compartir, terminamos aquí la clase. Em, Y bueno, y nos veremos seguramente el próximo martes. Si puedo, esta clase de la significación fálica tal vez se la suba no sincrónicamente, sino diacrónicamente. Vuelvo al comienzo. Bueno, que anden bien. Nos vemos.